Feliz y bendecido domingo. Bienvenidos a este su espacio, El Semanal, donde les traemos las principales noticias que se han generado en la semana. Marileini Sosa les estará informando. Iniciamos y es que la embajadora de los Estados Unidos en el país, Lea Francis Campos, anunció el cierre temporal de la Oficina de Administración para el Control de Drogas en Santo Domingo, al asegurar que esta política es de cero tolerancia frente a cualquier indicio de corrupción. La diplomática hizo el anuncio a través de la cuenta oficial en redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en el país, donde enfatizó que no permitirá actos que vulneren la ética de la misión diplomática que encabeza. La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la embajada que dirijo, expresó Campos en su declaración pública en la cuenta de ex antiguo Twitter. En ese contexto informó que la oficina de la DEA en Santo Domingo permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias específicas que motivaron dicha medida. En tanto que el arzobispo coadjuntor de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel, afirmó que el cierre de la oficina de la DEA en República Dominicana debe servir de ejemplo en la lucha contra la corrupción. El prelado valoró la postura asumida por la embajadora de Estados Unidos en el país, Lea Campos, ante la decisión que, según ha trascendido, estaría vinculada a asuntos de corrupción interna. A propósito del anuncio realizado por el presidente de la República Dominicana de que el tramo C2 del Metro de Santo Domingo, que conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la entrada de Los Alcarrizos, comenzará a ofrecer servicio el próximo 24 de febrero. Es cuestionado por usuarios por las denuncias de vicios en la infraestructura vial, mientras que otros le restaron importancia a dichas quejas. Luego ya cuando ya esté más estable. Tendría que esperar que se suban, que dé par de vueltas, pero en ese momento no. Y es una obra de gran necesidad, ya que evitará las horas y pico de la carretera, de la autopista Duarte, como usted verá. Y también es una obra que a la misma vez beneficiará no solamente a una comunidad, sino a varias comunidades y 2 municipios. Eso sirve para mí para un futuro. Yo lo veo bien. Lo que yo veo mal es que él quiere meter guagua alimentadora. Entonces, él tiene que empezar nosotros. Mientras muchos motoristas celebran porque habrá mayor flujo de pasajeros, los choferes de concho se quejan porque disminuirá sus ingresos, que en el caso de Los Alcarrizos comenzó a mermar con el funcionamiento del teleférico. Y el Partido de la Liberación Dominicana arremetió contra el gobierno del PRM al denunciar que la baja inversión pública ha frenado el desarrollo nacional. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos cuenta. El Partido de la Liberación Dominicana aseguró que para el año 2025 el gobierno destinó apenas 2.6% del Producto Interno Bruto al gasto de capital y que solo ejecutó un 2.4%, dejando miles de millones de pesos sin utilizar, lo que calificó como una muestra de influencia y falta de planificación. La organización opositora advirtió que para el 2026 se mantiene una inversión similar, sin señales de cambio de rumbo, lo que a su juicio condena al país a la paralización de obras fundamentales y al deterioro progresivo de la infraestructura pública. Esa es una situación donde miles de obreros, trabajadores dominicanos, hoy en día están atravesando por una situación difícil. Y el gobierno y el sector de la construcción llevan más de un año pasando esa situación y el gobierno se ha hecho de la vista gorda. Asimismo, criticó el retraso o incumplimiento de proyectos emblemáticos de transporte y movilidad, así como compromisos asumidos en contratos como el de Aerodón, señalando que muchas obras han sido anunciadas sin resultados concretos. La improvisación ha sido constante. Proyectos que comienzan como trenes y terminan convertidos en monorrieles. Y sistemas integrales que nunca se concretan. De 20 parqueos prometidos, apenas 2 han sido entregados. Eso no es planificación.
ni visión de desarrollo. Eso es improvisación e irresponsabilidad. El Partido Morado también alertó sobre la crisis que atraviesa el sector construcción privada, afectado por altas tasas de interés y la falta de políticas de apoyo, lo que ha impactado negativamente el empleo y el crecimiento económico. El PLD le exige al gobierno del PRM que haga una revisión profunda del gasto de capital. Esa propuesta que hace el Partido de la Liberación Dominicana apunta a poder resolver el problema de la desaceleración que presenta el sector de la construcción en nuestro país, que lleva más de un año con variación negativa. El PLD llamó al gobierno a elevar la inversión pública, mejorar la ejecución del gasto y adoptar una visión clara de desarrollo, al insistir en que el país necesita resultados concretos y no más promesas ni excusas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otra información, 3 integrantes de una peligrosa estructura criminal dedicada al atraco de comercios, especialmente joyerías, cayeron abatidos la madrugada del lunes durante una acción legal realizada por agentes de la Policía Nacional. Nuestra compañera Eva Santana nos cuenta. Los fallecidos eran señalados como parte de los participantes directos en el asalto perpetrado la mañana del domingo contra la joyería Máximo Oro, localizada en la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, en la ciudad de San Pedro de Macorís. La policía indicó que se activa la localización de otros integrantes de la peligrosa estructura criminal, quienes se encuentran en proceso de identificación. En este hecho resultaron abatidos los nombrados Yosmán Guzmán Cabrera, alias El Flaco, de 24 años de edad, otro segundo de los delincuentes que participaron en este asalto, identificado como El Vlad y o La Rata. Hay un tercer individuo que se encuentra en proceso de identificación. Durante el proceso de investigación respaldado con las cámaras de seguridad del establecimiento, fue posible identificar el vehículo utilizado para materializar los hechos, así como también parte de los integrantes de la estructura del asalto y el calibre de armas que portaban. Fueron ocupadas en la escena distintas pertrechos militares, tales como 3 pistolas, 2 bombas lacrimógenas, 3 pasamontañas, 3 chalecos antibalas. También fueron ocupados el vehículo utilizado para cometer el hecho, que es una Hyundai Tucson gris. Según la policía científica, colectó múltiples evidencias, incluyendo armas de fuego, casquillos, chalecos antibalas, pasamontañas, mochilas y otros objetos, así como un vehículo que fue puesto bajo custodia para fines de investigación. Aprovecharon el momento para exhortar a los miembros de esta peligrosa banda a entregarse por la vía que consideren pertinente. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema y es que expertos en asuntos internacionales, así como senadores y diputados, rechazaron el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acusa a República Dominicana de aplicar una política migratoria racista y con perfil discriminatorio. Esmirna Mateo trabajó el tema. Los congresistas y expertos en relaciones internacionales calificaron de infundadas las acusaciones de racismo formuladas por organismos internacionales al asegurar que desconocen la composición social e histórica de la República Dominicana. Para el senador Ramón Rogelio Henao y el diputado Braulio Espinal, algunos organismos internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han mantenido una postura reiterada de descrédito contra la República Dominicana con el objetivo, según dijeron, de presionar al país para que asuma la crisis haitiana únicamente por compartir la isla. La República Dominicana no puede hacer más de lo que hace por Haití y nosotros rechazamos esas nuevas acusaciones y esos nuevos pedimentos, en el sentido que es materialmente imposible para los dominicanos, que somos una nación en vía de desarrollo, seguir cargando con la desgracia de Haití. Nosotros no hacemos más de lo que podemos. Haití tiene su problema, pero Haití es un país aparte de nosotros, aunque compartimos la misma isla, su problema, deberían ellos ir allá a Haití
y ellos empezar a hablar con los países como Estados Unidos, como Francia, para que vengan en defensa de Haití. Nosotros, como dominicanos, nosotros debemos defender nuestro país. Agregaron que el hecho de que el país refuerce sus políticas migratorias no lo convierte en una nación racista, sino que responde a la necesidad de priorizar los recursos públicos para fortalecer las políticas sociales en beneficio de los dominicanos. Nosotros hemos visto que se ha vuelto de moda nuevamente la intervención en países a los fines de enderezar sus rumbos y restablecer la democracia. No sabemos qué es lo que están esperando para hacerlo con Haití. De su lado, el experto en asuntos internacionales, Luis González, consideró que con el apoyo de los Estados Unidos, el recién juramentado primer ministro de Haití podría encaminar acciones concretas que impacten positivamente el tema migratorio. Un pronunciamiento muy desligado a la verdad, porque la República Dominicana ha basado su política exterior en búsqueda de conseguir que la comunidad internacional ayude al pueblo haitiano. Ha sido un país solidario, el Estado más solidario con relación a Haití. Ha sido el Estado que más ha cooperado con relación a Haití y ha basado su política exterior en la solidaridad. Los consultados adelantaron su respaldo a las posibles repatriaciones que ejecute el gobierno dominicano como parte de la meta de deportar hasta 10.000 haitianos indocumentados por semana en momentos en que Haití cuenta desde el pasado sábado con un Consejo Presidencial de Transición. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Estamos de vuelta. El monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo, pidió al Ministerio Administrativo de la Presidencia y a la Junta Central Electoral investigar a fondo las denuncias de supuesto cobro de porcientos a los empleados públicos destinadas a organizaciones y grupos políticos. Nuestra compañera Eva Santana nos cuenta. Según el arzobispo Morel Diplán, es deplorable que los empleados públicos estén siendo víctimas de estas irregularidades. Sin embargo, decidió no asegurar que estas malas prácticas sean propias de la gestión del Partido Revolucionario Moderno, justo como lo denunció el PLD. Hay que respetar y cumplir los principios éticos de las instituciones y sobre todo el empleado. Lo que cobra un empleado, eso se respeta. Para hacer campaña política, cada uno busque lo necesario para eso. No podría decirlo de esa manera. Hay casos que se han dado y por eso es importante que se investigue para que las cosas se aclaren. El líder religioso también destacó que los funcionarios involucrados estén siendo destituidos en cuanto se conocen las denuncias. Está haciendo un esfuerzo, naturalmente hay que entender, el mismo presidente lo ha repetido y ha dado muestra de eso, gente que han estado cometiendo actos indebidos, que lo ha apartado de las funciones del Estado, y es correcto. Ha habido medidas importantes, pero tiene que haber medidas más fuertes todavía para terminar con la impunidad sobre todo. Y como hemos visto, están en la justicia. Lamentablemente han hecho un gran daño con esto y esperamos que esos hechos no se repitan más en nuestro país y que haya una conversión como queremos nosotros en la iglesia. A esta misma petición se unió Participación Ciudadana, quienes explicaron que estas malas prácticas en la administración pública representan una franca violación a la ley de régimen electoral, la cual debe ser reinvestigada a fondo por la Junta Central Electoral y el MAP. En esa conducta que claramente, obviamente, de ser cierta y comprobable, hay una falta administrativa grave que da paso, y lo dice, establece claramente la ley, a destitución. Pero al margen de esa falta administrativa grave, ahí está la violación a las leyes electorales, que le corresponde en este caso a la Junta Central Electoral analizar este comportamiento que se está dando en la administración pública. Ya hemos visto 2 casos, y también le corresponde, porque hay una Procuraduría de Delitos Electorales, de la misma Procuraduría General de la República, que tiene también que investigar estos casos de delitos electorales. Estamos hablando de que aquí se está amenazando, intimando a servidores públicos para que utilicen recursos que ya son ganados propiamente para sostener campañas electorales. Se recuerda que presuntamente estos porcientos son cobrados a los empleados públicos con el propósito de beneficiar grupos políticos, siendo el ITLA y el FEDA algunas de las instituciones denunciadas. Eva Santana, Noticias Su Mundo.
El expresidente de la República, Leonel Fernández, calificó como inaceptable que se obligue a los servidores públicos a aportar dinero para financiar la política del partido de gobierno. Esmirna Mateo nos amplía. Leonel Fernández denunció que el cobro de dinero a empleados del Estado para fines políticos constituye una práctica que debe ser erradicada al considerar que violenta derechos fundamentales de los servidores públicos. Y que de repente llegue un rector y lo que se ponga es a pedir un 5% a los empleados de su salario para crear un fondo y participación política, me parece que nunca supo dónde estaba. Ahora vemos en el FEDA, está ocurriendo lo mismo y seguro que está ocurriendo en otras instituciones del Estado. Por lo tanto, es una práctica que tiene que ser sancionada. Bueno, yo creo que eso es grave. Eso es grave y quizás son de las cosas que menos se ven, porque hay otras cosas en este gobierno del PRM que son todavía mucho más terribles en términos de lo que es la corrupción. El exmandatario aseguró que ningún empleado público debe ser presionado a respaldar una organización política distinta a la de su preferencia y advirtió que ese tipo de acciones atenta contra la democracia y el uso correcto de los recursos del Estado. Recursos del Estado para participar en política en una situación de inequidad con los otros partidos políticos. Porque usted está hablando de los fondos del Estado, o sea, de instituciones del Estado a lo cual ningún partido tendría posibilidad de acceder. Es un sistema de inequidad de participación política democrática y eso merece una sanción. En ese mismo sentido, el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, afirmó que esta práctica constituye un delito electoral que debe ser investigado por las autoridades competentes. En la época en que nosotros fuimos gobierno, nunca se dio un escándalo de esa naturaleza. Nunca hubo ese escándalo porque eso fue una práctica de la época de Trujillo, de cobrar el 10% a los empleados y que cuando Leonel Fernández llegó al poder por primera vez en el 96, quedó erradicada de inmediato. Ya el pueblo despertó frente al PRM y despertó con el caso Senasa, que es un caso que fue denunciado por la Fuerza del Pueblo y que se puede considerar como un crimen de lesa humanidad. Sobre el panorama político, el dirigente de la Fuerza del Pueblo reiteró que la principal alianza de su organización será con el pueblo dominicano, postura respaldada por otros miembros de la entidad política. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Cedeño, solicitó una investigación en torno a las denuncias formuladas contra el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Emilio Galván, a quien señalan de supuestamente operar un esquema de cobros obligatorios con fines políticos a empleados de la institución. De repente a mí me luce que hay cierta mala leche en la acusación. Pero yo no voy a emitir juicios de valor. Yo quisiera que los estamentos correspondientes, ética, gubernamental e incluso hasta la Procuraduría, si fuera de lugar, hagan sus investigaciones y que no lo condenemos al paredón de las redes sociales y al paredón de los comentarios y de los humores. Creo que es un hombre serio hasta este momento y por lo que he visto no tiene ese gran fundamento. Cedeño habló en esos términos al anunciar que recorrerá todo el país para entrar en contacto con la militancia como parte de sus aspiraciones a la Secretaría General del PRM, asegurando que su proyecto se basa en el fortalecimiento orgánico y la unidad interna de la organización política. En otra información, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que la línea 12 del Metro de Santo Domingo será inaugurada el próximo 24 de febrero y que esta será gratis hasta Semana Santa. Me estaré montando en el metro el 24 de febrero. El 24 de febrero empieza ya a circular el metro. Quiero decirles que desde el 24 hasta Semana Santa va a ser gratis. No saben qué es ser parte de esto, que es un proceso de prueba normal, pero va a ser gratis y es lo natural. Y es lo natural que quisiéramos
Unidos, expresó el mandatario. La extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, conocida como la línea 2C, se proyecta como una de las obras de infraestructura más trascendentales de la ciudad. Con un tramo de 7.3 kilómetros, esta ampliación contará con la construcción de 5 estaciones estratégicas ubicadas para maximizar el acceso y la movilidad de la población. En otra información, el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Enrique Rosario García, informó que la entidad se desvinculó formalmente de cualquier peritaje o levantamiento técnico relacionada con la construcción de la línea 12 del Metro de Santo Domingo debido a la falta de información suministrada por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. García, quien señaló que aunque el CODIA creó una comisión técnica de solicitud, nunca recibió los datos necesarios para realizar una evaluación objetiva de la obra. Las informaciones no nos llegaron, no nos han llegado, y como no han llegado, entonces nosotros lo que procedimos como institución, entonces, en lo concerniente a ese peritaje, a ese levantamiento, desvincular. Somos asesores, el asesor es a solicitud del asesorado, ¿verdad? Siempre las obras van a tener algunos vicios. Lo fundamental era que los vicios no fueran en el área estructural, que es la parte de la seguridad. Confiamos en la calidad del profesional dominicano a la hora de ejecutar las obras. Claro, no podemos nosotros profundizar con relación a la situación real, con relación al proyecto, porque no tenemos las informaciones. El titular del CODIA aclaró que esta decisión no implica que la construcción presente fallas, sino que el gremio no puede avalar ni cuestionar el proyecto sin contar con la documentación técnica requerida. Y al referirse a las obras que ejecuta el actual gobierno, como la extensión del metro hacia Los Alcarrizos, el expresidente Danilo Medina calificó como sumamente lento el avance de la misma en construcción. A su juicio, la demora en proyectos iniciados desde el comienzo de la actual gestión ha provocado cuellos de botella en el tránsito y malestar en la población. Bueno, pero no es eso, es que han tenido lentitud en todo lo que comienzan. Este es un gobierno sumamente lento. No sé a qué se debe, incluso todos los años les sobra parte del presupuesto de inversión de capitales que no lo gastan. No sabemos si hay ineficiencia o qué le pasa. Pues ya tienen 5 años, ya se deben manejar los mecanismos institucionales para gastar dinero. Pero es que el gobierno es muy lento. Esas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la entrega del nuevo documento de identidad y electoral como parte del cronograma que lleva a cabo la Junta Central con directivos de partidos políticos del país. Estamos de regreso con más noticias. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó que el cierre temporal de la Oficina de la Administración para el Control de Drogas en Santo Domingo responde a una investigación interna de la Embajada de Estados Unidos y no guarda relación alguna con el gobierno ni con funcionarios dominicanos. Precisó que según lo comunicado por la delegación diplomática, la medida no guarda ninguna relación con el gobierno dominicano ni con funcionarios del país, sino que forma parte de un proceso interno enmarcado en sus políticas institucionales. Estas declaraciones surgieron luego de que la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció la suspensión temporal de las operaciones de la DEA en el país. Y miembros de la Asociación Dominicana de Profesores, Maestros, Padres y Tutores respaldaron la propuesta emitida por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, quien exhortó a que se imparta la enseñanza de la Carta Magna en las escuelas. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene la información. Aunque valoraron esa recomendación, dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores aclararon que hace años el currículum escolar imparte la enseñanza de la Constitución desde el nivel primario, razón por la cual resaltaron que no sería una medida nueva. En el área de ciencias sociales se enseña precisamente los deberes y los valores. De hecho, se enseña la historia de la Constitución, todas sus modificaciones y todo lo que tiene que ver con la competencia ética, ciudadana, deberes y valores, contempla los principios de la Constitución dominicana. El problema con esto está en que lo que se predica en la Constitución es una competencia ética ciudadana y es una competencia socioformativa que no se aprende dando clases en la escuela simplemente, sino que se predica con el ejemplo. Claro, es una iniciativa loable, ya que conocer la Constitución, lo que es el sector educativo, conocerla, es sumamente importante debido a que así la población estudiantil
va conociendo lo que son sus derechos, sus deberes como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Sin embargo, coordinadores de liceos educativos sí aclararon que la falta de políticas públicas ha impedido que la materia sea enseñada con normalidad, y es que a más de 6 meses de haber iniciado el año escolar 2025-2026, el Ministerio de Educación no ha entregado los libros de moral y cívica, materia encargada de impartir clases sobre la Carta Magna. Por falta de políticas educativas y también por falta de interés, pero creo que es una medida acertada, una medida loable para que puedan conocer cada uno de esos preceptos que establece la Constitución. Por último, los cuadernillos que se crearon para enseñar moral y cívica ni siquiera se han entregado a las escuelas públicas. Las escuelas públicas no tienen ese material que ellos dicen que desean enseñar, aunque les insisto en que la moral y cívica siempre ha estado en el contenido de la malla curricular del área de ciencias sociales. Estas declaraciones surgieron tras la propuesta emitida por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, en el programa Noticias Su Mundo, de enseñar a fondo el contenido de la Carta Magna en las escuelas públicas del país. Eva Santana, Noticias Su Mundo. En otro orden, miembros de la Confederación Unión Clasista de Trabajadores se apostaron el jueves frente al Ministerio de Educación con la finalidad de exigir que se aplique un aumento salarial a los empleados auxiliares que laboran en las escuelas públicas. Nuestra compañera Eva Santana estuvo por allá y nos tiene la información. ¡Aumento salarial! ¡Libertad sindical! ¡Aumento salarial! El pírrico salario que devengan los conserjes, serenos y secretarias que trabajan en las escuelas públicas ha causado una gran indignación en la sociedad dominicana. Esto debido a que los sueldos no son aumentados hace más de 10 años. Desde el año 2012, que fue que se hizo un reajustico que llegaron a los 12.000 pesos. Del año 2012 al año 2026, ya usted sabe cómo el costo de la vida se ha incrementado, cuando en el 2012 usted busca a cómo estaban los plátanos, a cómo estaban los guineos y a cómo estaban todo esto, y usted se va a encontrar a cómo están hoy, y hay una diferencia del cielo a la tierra. Según la Unión Clasista de Trabajadores, estos salarios no alcanzan ni para cubrir media canasta básica familiar. Por ese motivo decidieron apostarse frente al Ministerio de Educación con la finalidad de dar visibilidad a este gran abuso gubernamental. El costo de la vida anda por encima de los 40.000 pesos. Un trabajador de estos solamente reciben 8.000, 9.000, 10.000, con una tarifa, un salario mínimo de 12.000. Como usted sabe, con 8.000 pesos no se puede sostener una familia en la República Dominicana. Advirtieron que esta no será la última movilización que realizarán, por lo que recomendaron a las autoridades del MINER llegar a un consenso lo más pronto posible. Advirtiéndole que de sí no tenemos respuesta en el menor tiempo posible, entonces ya no van a hacer piquetes como este, sino van a haber grandes movilizaciones hasta que logremos que el ministro y el gobierno entienda que un trabajador no puede vivir en este país con un salario de miseria. La UST reiteró que la aprobación del presupuesto del presente año sin la indexación salarial es abusiva. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Seguimos con más información. El gobierno de la República Dominicana dejó formalmente iniciados el martes los trabajos de la primera fase de transformación del vertedero de Duquesa, uno de los mayores pasivos ambientales y sociales del país, marcando un hito en la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos urbanos. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene más detalles. Durante el acto encabezado por el presidente Luis Abinader, las autoridades informaron que el espacio, que por años fue un vertedero a cielo abierto, será convertido en un área verde donde los ciudadanos podrán recrearse y aprender el correcto manejo de los residuos sólidos. Es un proyecto que va a durar hasta que esté listo con la zona franca en total, aunque se va a ir entregando gradualmente, porque esto yo quiero que sea también un modelo de enseñanza, no solamente a los de Santo Domingo Norte, sino a todos los jóvenes del país, la forma en que debemos de manejar los residuos sólidos. 4 lugares ya que se han permitido para poder distribuir la basura y así mismo también distribuir el riego. Solamente si Duquesa tomaba fuego, todo el Gran Santo Domingo entonces tenía un gran problema porque no tenía dónde llevar la basura, y ya hoy tenemos 4 sectores donde podemos hacerlo según la planificación y las aprobaciones que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente.
Los detalles del proyecto fueron detallados por el ministro de Medio Ambiente, Paino Enríquez, quien reveló que en 6 meses las etapas de saneamiento serán culminadas a través del control de gases tóxicos y la construcción de canchas deportivas. Canchas de fútbol, 2 canchas de baloncesto, 1 cancha de softball y 2 canchas de voleibol, en lo que será un espacio recuperado y restaurado y donde le podremos devolver a la comunidad que por tantos años ha sufrido las calamidades de un manejo no correcto de los residuos. La obra será ejecutada a través de un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, así como también con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En apenas 6 meses, este espacio será un área recreacional abierta para la comunidad. Aquí podrán venir a jugar niños y niñas, caminar, encontrarse y disfrutar de un entorno que durante años ha sido símbolo de exclusión. Según la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, y se soluciona un problema de décadas que ha afectado a miles de familias. Destacó también los avances que traerá esta mejora a la salud de los residentes de Santo Domingo Norte. Además de los aportes en materia de salud y saneamiento medioambiental, este proyecto promete impactar a más de 3.8 millones de habitantes, quedando en la historia junto al saneamiento de la cañada de Curabo en Santiago como uno de los proyectos más importantes del presidente Luis Abinader. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y ciudadanos del Distrito Nacional exigen a la alcaldía que haga respetar los espacios públicos y no permitan que las aceras sean convertidas en parqueos y zonas comerciales. Nuestra compañera Eva Santana trabajó el tema y nos tiene la información. Al menos para los residentes del ensanche Luperón, Villas Agrícolas y Capotillo, llegar a sus hogares se ha convertido en una gran travesía luego de que las aceras de la avenida Duarte hayan sido secuestradas por parqueadores que han convertido el lugar en un parqueo público informal. Tienen la calle, tienen la acera, tienen todo cogido, nadie puede caminar, ni siquiera el tránsito es parado. ¿Por quién? Por los chinos, aquí esa gente ha acabado con todo. Bueno, los parqueadores cogieron la acera para ellos, agarran los carros, los meten en la acera y la gente que se tiren por la calle. El ciudadano no tiene derecho a caminar por las aceras, sino las aceras ahora son talleres, talleres de mecánica, parqueadores, mucha gente que los ciudadanos y la gente del área no tiene derecho, a estar un poco tranquilo en su casa. Yo considero que se debe de tomar acción sobre eso. Ni las personas mayores podemos caminar. Ya nosotros no tenemos ni un gimnasio por aquí porque, imagínate, si tú no tienes acera, los niños para pasar para las escuelas y cuando salen de las escuelas es un trote que tienen los padres. Y es que transitar la vía es un verdadero reto tanto para los vehículos como para los transeúntes, ya que los ciudadanos que van a pie tienen que lanzarse a las calles, esto mientras los vehículos pesados descargan las mercancías que abastecen las tiendas chinas. Según los moradores, esta situación se agudizó ante el crecimiento de las tiendas asiáticas ubicada en la arteria comercial. Los chinos se hicieron cargo de toda la Duarte, de toda la José Martí, de toda la Dolores Cerón, todas esas casas de aquel lado de ellos la han comprado. ¿Para qué? Porque la gente se estaba quejando. Entonces, ¿qué están haciendo? Todos esos furgones no dejan, le quitan. Aquí yo tengo que estar saliendo porque me vienen y separan la gente porque no hay parqueo. Los comunitarios chinos, sin contar con los vecinos, que son los parqueadores, los vecinos haitianos, aquí alguien tiene que tomar acción, alguien tiene que hacer algo en este país, porque este país yo creo que en 25 años o 30 años, o más decir, yo creo que la nacionalidad dominicana no va a existir. Me da mucha pena. Por ese motivo, exigieron a la alcaldía del Distrito Nacional que hagan respetar los espacios públicos y eliminen el desorden que también se replica en otros sectores, tal es el caso de Gualey. Bueno, la alcaldía debería de no sé, como hablar con esa gente, ponerlo en cintura, porque en verdad es un caos. Me parece que la alcaldía o alguien a quien le corresponda tomar decisión sobre esto debería hacer algo, porque ya los ciudadanos y los residentes de esta área están hastiados de esta situación, ¿entiendes? Aclararon que esta situación no es nueva y expresaron su temor de que los extranjeros perpetúen el caos en la nación sin que nadie pueda detenerlos. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Hemos llegado al final de su espacio, El Semanal. Marileini Sosa se despide recordándoles sintonizar nuestro matutino Su Mundo a partir de las 7 de la mañana. Feliz noche y hasta la próxima. Su Mundo TV.